Muy buenas, Peter. Bueno, en primer lugar, quiero empezar mi charla dándote las gracias a ti por haber organizado este evento y haberme invitado, y sobre todo a la Feria FIMP por haber apostado por la ciencia en este evento y de maneras tan diferentes como las estamos trayendo entre mis compañeros y yo. Dentro de mi charla quiero hablaros de la sección estrella de mi canal de YouTube, de Biología de Leyendas, y he llamado a esta charla Biología de Leyendas del mito a la ciencia. Dentro de mi canal de YouTube, de Will Live, que es uno de los formatos que utilizo para divulgar, para acercar la ciencia al público, tengo esta sección donde hablo de la biología que hay detrás de las criaturas fantásticas. Las criaturas fantásticas o las criaturas legendarias, tales como las sirenas, los duendes, el ave fénix, los vampiros, el hipogrifo, los dragones, las gorgonas, el cíclope, el minotauro, las brujas, los hombres lobo, permiten acercarle al público a aquel conocimiento que a priori puede resultarles no del todo interesante, pero sin embargo permiten abordar muchos tipos de disciplinas distintos y por lo tanto podríamos considerar este formato de divulgación como un formato interdisciplinar. A través de las criaturas mitológicas podemos hablar de historia, de literatura, de ciencia, de diferentes tipos de ciencias e incluso de política y de economía. Pero si hay una ciencia que sin duda se puede abordar a través de las criaturas fantásticas es la biología. Entonces en esta charla quiero contaros unas pequeñas pildoritas de tres de las criaturas que he contado ya en mi canal y aprovechando que hace poco fue Halloween, pues quiero hablaros precisamente de los hombres lobo, los vampiros y las brujas. Empezamos por los licántropos. Los licántropos son unas criaturas de la noche que a lo largo de la historia han sido relacionadas o atribuidas a ritos como el chamanismo, posesiones e incluso al propio diablo. A día de hoy en la cultura popular son únicamente considerados como híbridos entre los hombres y los lobos, entre dos especies de mamíferos, ¿no? El Homo sapiens y Canis lupus. Una de las cosas características de los licántropos es su relación con la luna llena. Y esto es algo muy interesante porque lo que vemos es que en las noches de luna llena el hombre se transforma en hombre lobo, es decir, se transforma en licántropo. Desde el punto de vista biológico, podríamos achacar esta transformación al ritmo circalunar, es decir, cómo el ciclo lunar puede influir sobre un ritmo biológico. Y podríamos ver la luna llena como un estímulo ambiental externo que, por ejemplo, entrando a través del ojo, de los receptores visuales que tenemos para que llegue la información al cerebro, se podrían estar produciendo una serie de cambios hormonales que llevaran a esa transformación del hombre en hombre lobo. Es decir, que la luna llena al final es un estímulo, pero lo que ocurre en el organismo del ser humano es bastante más complejo para que dé lugar a esa transformación considerada, yo creo que erróneamente, como una metamorfosis. Precisamente el hecho de que el ciclo lunar influya en esa transformación podría suponer un gran problema para aquellas personas que sufran la licantropía, como por ejemplo el profesor Remus Lupin de la película de Harry Potter, que una serie de días al mes tenía que ausentarse de sus clases porque sufría las transformaciones debido a la luna llena. ¿Podríamos decir que existen casos reales de hombres lobo? Bueno, pues efectivamente no, los hombres lobo no existen, o eso pensamos. Pero en cambio sí que existen en la vida real ciertas enfermedades que han podido dar pie a que las personas den lugar a una relación con estas criaturas. Una de estas enfermedades o patologías es la hipertricosis, que es una enfermedad basada en la presencia de vello en cualquier parte del cuerpo que puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Esta hipertricosis puede ser generalizada, es decir, que ocurra en todo el cuerpo, o bien difusa, es decir, que haya partes del cuerpo en las que salga una gran cantidad del pelo. La hipertricosis puede deberse a una condición genética, una condición hereditaria, o bien puede deberse al consumo de ciertos medicamentos. De hecho, el año pasado, en 2019, hubo un problema porque muchos niños desarrollaron hipertricosis por habérseles dado un fármaco llamado omeprazol con el que hubo problemas de envasado en los lotes. Y en vez de omeprazol se les dio minoxidil, que es un compuesto que se utiliza para el tratamiento de la alopecia, lo cual hizo que los niños pudieran desarrollar una hipertricosis que fuera temporal por el consumo de estos medicamentos. Por otro lado, tenemos el síndrome de licantropía o la licantropía clínica. Básicamente, este es un síndrome que da su nombre a que las personas que lo padecen piensan, están convencidas de que pueden transformarse en otro animal, que no tienen necesariamente por qué ser un lobo, puede ser
cualquier otro tipo de animal, y no solo eso, sino que además se expresan y se comportan como esos animales en los que creen que se han transformado. Esta se puede presentar en diferentes cuadros clínicos psiquiátricos, tales como el delirio hipocondríaco, la esquizofrenia o algunas variantes de la histeria. Bien, la transformación del hombre lobo, del licántropo, podemos considerarlo realmente como una enfermedad que podríamos llamar licantropía, porque realmente no existiría una especie que padeciera esto. En este caso, hablando de una enfermedad, tenemos que pensar en cuál puede ser la fuente de esa enfermedad. Y buscando fotos para preparar esta presentación de la anatomía de los licántropos, vi una cosa muy curiosa, y es que, como sabemos, cuando un licántropo muerde a una persona, le contagia la licantropía. Esto también le ocurrió al profesor Lupin, volviendo al caso de Harry Potter, porque uno de unos mortífagos de Voldemort, que era Friendly Greyball, que era un hombre lobo, cuando le mordió de pequeño, le transformó en licántropo. Es decir, que el profesor Lupin no nació como licántropo, fue contagiado. Y mirando precisamente esta foto de la anatomía del licántropo, vi que probablemente la causa de la infección que provoca la enfermedad de la licantropía fuera un virus llamado Lupin parvovirus. Esto es una cosa muy interesante porque precisamente el parvovirus puede provocar una enfermedad en los cánidos, en los perritos, que se conoce como parvovirosis canina. Básicamente una infección que les provoca problemas intestinales y si se puede complicar puede dar lugar a problemas en el corazón. Y es un virus que se transmite vía oral por el contacto con las heces, la orina o restos de animales infectados. El hecho de que la licantropía se transmitiera a través de un virus puede llevarnos a pensar de que probablemente ocurriera lo mismo que ha ocurrido con la COVID-19, que el origen de la licantropía se encontrara en una zoonosis. Un lobo, por ejemplo, podía ser portador de este Lupin parvovirus y que el parvovirus en algún momento hubiera mutado y se hubiera transmitido al ser humano a través de una mordedura, o sea que el paciente cero hubiera sido mordido por un lobo. Lo que sí que os puedo asegurar es que si esto hubiera ocurrido de verdad, viendo el ejemplo con la COVID-19, seguramente todas las personas saliéramos de fiesta a las 12 de la noche en momentos de luna llena para evitar la transmisión del virus, ¿no? Otra criatura de la noche de la que vengo a hablaros, como os he comentado, son los vampiros. Los vampiros son unas criaturas de la noche también consideradas una leyenda en las historias de terror, con muchísimos matices en función de la cultura. Y lo que vamos a ver es el vampiro estándar, el vampiro de las películas de la ciencia ficción, que son característicos por esos dos colmillos y por alimentarse de sangre. Una de las cosas interesantes de los vampiros es su comportamiento alimentario. Los vampiros podrían ser animales mamíferos considerados hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. Y podemos encontrar ejemplos como este en la naturaleza. Por ejemplo, hay unos murciélagos que son los Desmodus rotundus, que se les conoce como vampiro común. La especie es Desmodus rotundus y el nombre vulgar es vampiro común. Estos animalitos lo que hacen es atacar a sus presas, a determinados animales de ganado, y morderles provocándoles una pequeña herida, y lo que ocurre es que en su saliva tienen una molécula, una enzima anticoagulante, que lo que hace es impedir que la herida deje de sangrar. De esta manera pueden alimentarse durante un largo periodo de tiempo. Los vampiros son característicos por morder en una parte concreta del cuerpo, pueden morder en cualquier parte del cuerpo, pero hay una que es el cuello. Esto ocurre porque en el cuello hay una arteria que se conoce como carótida común. Entonces esto nos lleva a pensar que probablemente o los vampiros son unos expertos en fisiología y tienen conocimientos muy profundos de esto y saben que esa zona es la mejor donde pueden morder para conseguir una gran cantidad de sangre, porque de esa zona, si provocas un agujero, emana una gran cantidad de sangre, o bien los vampiros tienen una condición natural para reconocer esa parte del cuerpo como una buena fuente de sangre. En el caso de los vampiros también podemos encontrar una relación con la clínica, y es que hay una enfermedad que se conoce como porfiria. En esta enfermedad básicamente lo que ocurre es un problema metabólico en la síntesis del grupo hemo, un componente importante de la hemoglobina, que como sabéis es muy importante en la sangre. Este problema metabólico lo que conlleva es al depósito o a la acumulación de unas sustancias conocidas como porfirinas, que lo que provocan son efectos perjudiciales en el organismo.
Algunas características comunes entre las personas que padecen porfiria y los vampiros son, por ejemplo, la fotosensibilidad, es decir, la sensibilidad a la luz del sol, ya que la luz del sol puede provocarles daños y quemaduras en la piel a las personas que padecen porfiria. Y como sabéis, la sensibilidad al sol es uno de los principales puntos débiles de los vampiros. Por otra parte, también podríamos encontrar como un punto común la anemia y la palidez. Los vampiros son criaturas normalmente muy pálidas y las personas con porfiria también presentan esta palidez y normalmente presentan anemias por esos problemas en la sangre. Otra característica curiosa es la eritrodontitis, es decir, por los depósitos de porfiria se produce un color rojizo en los dientes porque se depositan estas sustancias en los mismos. Otra de las cosas interesantes que podemos ver en estas criaturas de la noche, tanto en vampiros como en hombres lobo, es el uso de la plata como un elemento para acabar con ellos. En las películas, por ejemplo, podemos ver que utilizan tanto balas de plata como espadas, cuchillos, hachas, lo que sea, para matar a los vampiros y a los licántropos, porque son sensibles a este elemento. Sin embargo, esto se puede deber a una tergiversación de la realidad, porque antiguamente había un elemento al que se llamaba plata líquida, que era el mercurio. El mercurio sabemos que es un elemento que puede ser tóxico, ya sea ingerido o en contacto de otra manera con el cuerpo. Y bueno, pues si hicieras un arma de mercurio podrías matar no solo a un vampiro o a un licántropo, sino a cualquier persona o animal. Esto es una realidad. Y por último, otra leyenda de la que quiero hablar son las brujas. Las brujas son aquellas personas que llevan a cabo la práctica de la brujería y el uso de la magia. Estos personajes, a diferencia de las dos anteriores leyendas, sí que existieron en la realidad, es decir, que son seres con un contexto histórico muy interesante, pero bueno, esta perspectiva la vamos a dejar a otro lado y vamos a centrarnos en la bruja como ser ficticio, como la vemos en las películas y en las novelas y en las noches de Halloween. Una de las cosas interesantes que podemos ver en las brujas es el vuelo en la escoba. ¿Las brujas podían volar de verdad? ¿Tiene algún tipo de explicación física el vuelo de las brujas? ¿Eran capaces de hacerlo porque podían utilizar la magia? ¿O hay algún tipo de explicación biológica detrás? Pues bien, hay una cosa muy interesante y es que el vuelo de las brujas ficticias es una representación simbólica de una sensación que experimentaban las brujas reales por el consumo de ciertas drogas. En sus aquelarres y ritos llevan a cabo la elaboración de una especie de pócima o caldo denominado ungüento, en donde añadían diferentes tipos de drogas tales como el estramonio, la cicuta, el beleño, la mandrágora, la belladona o diferentes tipos de narcóticos. Entonces lo que hacían era untarse este ungüento, cuando lo tenían preparado, untarse este ungüento en determinadas zonas del cuerpo donde crecía el pelo, como el pubis o las axilas, por ejemplo. Y también hacían otra cosa, que era untar este ungüento en las escobas y frotárselo en la zona vaginal. De esta manera, lo que experimentaban era una sensación de que estaban volando, entre otras cosas. Y de ahí se sacó la famosa metáfora de la fantasía, que por otra parte a mí me parece muy bonito la forma de representarlo cuando estamos hablando realmente de un colocón a causa de las drogas. Otra cosa interesante que podemos ver en las brujas desde el punto de vista biológico es el proceso de envejecimiento. Las brujas normalmente, como la de Hansel y Gretel o la bruja de Blancanieves, son personas ancianas que tienen un mal aspecto físico y esto puede verse a las condiciones de higiene en las que vivían, una mala alimentación e incluso el consumo de drogas del que hemos hablado anteriormente. Pero por ejemplo, en representaciones modernas, tales como en Juego de Tronos o en Sabrina, podemos ver brujas que no envejecen con el tiempo. Utilizan la magia de tal manera que les permite mantenerse jóvenes. Entonces, si pudiéramos tener contacto con alguna de estas brujas que pueden mantenerse jóvenes a lo largo del tiempo utilizando la magia, como por ejemplo Melisandre, nos permitiría estudiar los entresijos del envejecimiento más de lo que los conocemos ahora y probablemente nos podría ayudar a buscar mejoras en el tratamiento de ciertas enfermedades debidas al envejecimiento. Por lo tanto, el envejecimiento de las brujas o las brujas en sí mismas nos podrían ayudar a avanzar en la investigación científica. Bueno, espero que os haya gustado la charla. Podéis visitarme en el canal de YouTube, podéis verlo y sobre todo para mí lo más importante que quería mostraros en ella es que a través de la ciencia ficción o de la mitología se pueden hablar de cosas muy interesantes del conocimiento de una manera interdisciplinar. Sí que es verdad que en esta charla os he hablado de la biología, pero os he hablado de diferentes ramas dentro de la biología. Aún así, entre los diferentes compañeros que hacemos divulgación científica, muchas veces hacemos colaboraciones y que permiten traer el conocimiento de una manera conjunta.
Si queréis saber más sobre estas criaturas a nivel biológico, podéis visitarme en mi canal de YouTube, donde tengo vídeos en los que hablo en mayor profundidad de ellas. Y también, bueno, podéis visitarme en mis redes sociales y seguirme, que es gratis. Y bueno, por último, quería, Peter, darte las gracias por haber organizado todo esto y a la Feria FIMP por haber, como he dicho al principio, acogido a la ciencia, habernos dado esta oportunidad, y espero que el año que viene podamos vernos otra vez porque la verdad que lo he disfrutado un montón y tenemos mucho que contar. Muchísimas gracias. Gracias. Uno hablando. La verdad es que esta charla me ha gustado mucho, la he escuchado muy atenta, porque tiene mucha relación también con pasajes y con momentos relacionados íntimamente con mi disciplina, que es la historia. No deja de ser curioso cómo a lo largo de nuestro recorrido como especie, ¿no?, han ido surgiendo estos mitos, estas leyendas, que durante muchísimo tiempo pues aterraron y sembraron de miedo a muchísimas generaciones de personas, y que bueno, hoy en día siguen estando ahí, ¿no? Siguen habiendo personas que creen en estas cosas, como en otras muchas más, ¿no? Y es curioso que de algo fantástico, de algo que es plenamente fantástico, podemos sacar incluso también una lección puramente científica, y eso hay que agradecértelo a ti, Guille, porque eres un auténtico profesional en este campo. La verdad es que es un placer tenerte aquí, como al resto de ponentes. Ya sabes que me encanta compartir contigo estas cosas, que al final hay mucha simbiosis entre tu canal y el mío. Ya hemos colaborado varias veces, hemos hecho vídeos juntos y está por ahí pendiente algo relacionado con esto que teníamos por ahí hablado, que dentro de poco lo sacaremos, pero vamos a centrarnos... Unas cuantas cosas. Sí, vamos un poco a las preguntas, que la verdad es que son interesantes, ¿no? Sí que me gustaría preguntarte por el tema de los vampiros, ¿no? El por qué crees que no sé, por ejemplo, la imagen de Vlad el Empalador, ¿no? Vlad el Empalador quizás es la inspiración de un personaje tan conocido como Drácula. Vlad Tepes era bueno, un príncipe de Valaquia, es una región de la actual Rumanía, ¿no? ¿Y por qué crees también el tema de esa asociación? Voy a tenerte un poco a prueba, ¿no? Ya que quizás esto va un poco de historia y de ciencia, pues... ¿Te ha faltado quizás, porque has hablado de la plata, has hablado de cómo afectaba también el sol, ¿no?, a estos personajes? La fotosensorialidad, sí. Pero hay un elemento más. ¿Por qué crees que cuando a esas personas les daba el sol, por ejemplo, se convertían en ceniza, por ejemplo, ¿no? Es posible el tema de la combustión espontánea, ¿no?, que son temas que parece que no, pero también tienen un trasfondo biológico. ¿Qué nos puedes decir de eso, por ejemplo? Hombre, el tema de la porfiria de Gunther, que es a la que se asocia el tema del vampirismo, que es una porfiria muy poco frecuente, estamos hablando de menos de 500 casos en el mundo. Es muy común que a lo mejor ocurriera como ocurre con los hombres lobo, es decir, la gente de esa época veía a una persona con una gran cantidad de pelo en el cuerpo y ya la atribuía al tema del hombre lobo, ¿no? Y con el tema de los vampiros se lo ha parecido. ¿De dónde viene el mito de los vampiros? Ese es... me estoy escuchando doble. Los vampiros. Imagínate, ves una muy, muy blanca, con esas características, o incluso una persona que tuviera esa porfiria y ves que esa persona tiene fotosensibilidad, una persona que no puede salir a la luz, pues ya en ese momento de la historia era muy fácil que se le atribuyera con este tipo de mitos. A nivel histórico creo que me puede dar muchas más vueltas con respecto al tema de los vampiros y el tema de Jack el Empalador. Y creo que también dentro de las leyendas de Rumanía, corrígeme si me equivoco, se contaba ya dentro del mito que cuando empalaba a sus víctimas se bebía su sangre. Con respecto al tema de la porfiria, esto se podría tener con la anemia que sufren los pacientes de porfiria. Con respecto al tema de la fotosensibilidad y convertirse las personas en ceniza, no creo que hubiera algo que nos transformará en ceniza de una forma tan directa, ¿no? Pero sí que durante un proceso si una persona la quemas durante mucho tiempo, sí que podemos terminar viéndola convertida en ceniza, y de hecho, bueno, pues la incineración se debe precisamente a eso, pero no creo que por el sol ocurriera de una forma tan exagerada. Vale, pues la verdad es que yo siempre siento que es un placer escucharte, ¿no? Y es un tema muy interesante todo esto de los mitos y las leyendas, porque al final yo creo que siempre suelen tener una base científica, una base real,
que en muchos casos es utilizada precisamente o sea, no para desmontar, sino todo lo contrario, sino para montar una leyenda, un mito, ¿no? Es como pasaba también con las tierras desconocidas o las islas perdidas, como la Atlántida, ¿no? Los atlantes, los gigantes, ¿no? Que no has comentado nada, pero también es un gran mito, ¿no? La existencia de personas gigantes, que se ha demostrado que tú lo podrás decir, ¿no? Que hay cuerpos, personas que han medido pues 2,30 metros, 2,40 metros, ¿no? Que sí, el gigantismo. Efectivamente, y que es un tema muy interesante porque de la biología, ¿no? De algo real, de un fenómeno real, pueden hacer un mito que puede perdurar en el tiempo y crear pues eso, personajes realmente interesantes. La verdad es que te agradezco un montón que hayas estado... Dime. Sobre todo el tema de contar la ciencia de las criaturas mitológicas nos permite ver cómo la ciencia podría ayudar no solamente a entenderlas, porque al final, bueno, tenemos animales en el mundo que gracias a la biología los investigamos y los conocemos, sino que si en el caso de que ocurriera o de que hubiera una criatura mitológica como los hombres lobo que atacaran de noche y tal, la ciencia podría ser una de las herramientas que nos ayudaría no solo a conocer a estas criaturas, sino también cómo combatirlas y ver de dónde viene ese problema y cómo hacerle frente. Entonces, todo lo que cuento en mis vídeos funciona más o menos como funciona el método científico. Yo propongo hipótesis de cómo podrían funcionar estas criaturas que luego, mediante el proceso de investigación, habría que estudiar. Por ejemplo, lo del Lupin parvovirus, pues se podría plantear, pero lo que habría que hacer es, si existieran los hombres lobo, coger un hombre lobo muerto, a poder ser, y estudiar la sangre, o un hombre lobo que fuera una persona que tuviera esa enfermedad y quisiera exponerse a la situación de investigación, por ejemplo, cogerle sangre en su forma humana y cogerle sangre en su forma transformada, comparar los niveles hormonales, evaluar si existe realmente la influencia de un virus. Todo eso se tendría que ver por el proceso de investigación, con lo cual con estas charlas también intento transmitir, aparte de la curiosidad de estas criaturas, cómo la ciencia puede darnos respuestas a aquellas cosas que antes se explicaban de una manera tan fácil como, bueno, pues que es que a este tío le ha poseído el demonio, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo bonito de esto está ahí detrás, y lo que quería transmitir con la charla también, la interdisciplinaridad, como por ejemplo una disciplina como la tuya o la mía se pueden compenetrar para dar explicación a ciertas cosas como estas. Bueno, pues la verdad es que yo te estoy muy agradecido porque he disfrutado mucho escuchándote, como siempre, y de verdad es un placer tenerte aquí. Te veo dentro de un ratito en la mesa redonda, que nos volvemos a juntar, o sea, no te me desconectes, no te me vayas lejos, que en un ratito muy corto, un par de horitas, estamos otra vez por aquí hablando de este tema, ¿vale?